Gracias, Paz. Dios te bendiga, Dios te guarde. Qué bueno que estés con nosotros esta mañana. La mañana fresquita. La gloria es del Señor que nos permite un día más en su presencia. Ha sido una semana un poquito intensa, pero estamos de pie. La gloria es de nuestro Dios que nos permite estar. Damos gracias porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y comenzamos con una oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias por este hermoso día, esta preciosa mañana que para la gloria de tu nombre nos has brindado, Señor. Te presentamos a todos nuestros hermanos, nuestros amigos, miembros de la iglesia, cada uno de nuestros vecinos, Señor. Que donde quiera que llegue el sonido de la bocina, Señor, no oigan mi voz, sino que oigan la tuya llamando a su corazón. Ayúdalos, protégelos, cuídalos y guárdalos, y suple sus necesidades en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Hermanos, hoy quiero hablar a veces estamos preguntándonos tanto por qué. Y hoy quiero que no te enfoques en el por qué, sino que te enfoques en el para qué. Porque los para qué de Dios son más importantes que los por qué. Aunque muchos de nosotros a veces no entendamos esto. Mira, Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Fíjate que dice todas las cosas, no dice algunas cosas, no dice pocas cosas, dice que todas las cosas le ayudan a bien. Eso es Romanos 8:28. Y una de las preguntas más comunes en medio del dolor, en medio de la situación, en medio de la circunstancia es ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué tuve que perder tal cosa? El empleo, la pareja, el carro, la casa, los hijos, los padres. ¿Por qué Dios permitió X o Y? Pero muchas veces Dios no responde los por qué. ¿Sabes por qué no te responde el por qué? Porque está más interesado en revelarte los propósitos que tiene para tu vida antes de tener que explicarte los procesos. Porque si te hubiera explicado los procesos, tú no hubieras aceptado los retos que Dios tiene para ti. Si Él te explica los procesos, tal vez tú nunca hubieras venido a los pies de Cristo. Yo no hubiera aceptado predicar si sabía que iba a ser tan difícil. Ser pastor ha sido difícil en ciertos aspectos, por mucha soledad, por muchas circunstancias. Y cuando Dios nos muestra que hay un propósito detrás de cada prueba, que hay algo que Él quiere hacer a través de cada proceso, entonces nos revela algo importante, que es para qué lo vas a utilizar. Mientras nosotros nos preguntamos el por qué, Dios quiere explicarnos mientras ustedes y yo nos preguntamos el por qué, Dios quiere explicarnos el para qué. El para qué. Porque el por qué queda atrás, pero el para qué es para el futuro, mirando hacia adelante. ¿Para qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a realizar? Mira, uno de los ejemplos que te tengo es José. José pudo haber preguntado en muchas ocasiones por qué. Pero en Génesis 50:20, José dice, vosotros en realidad pensaste hacerme mal, pero Dios, o más mi Dios, lo utilizó, lo encaminó para el bien, lo utilizó para bien, lo encaminó para bien. José tenía muchas razones para vivir frustrado, fue rechazado por sus hermanos, fue vendido como esclavo, lo encarcelaron injustamente, luego en la cárcel se olvidaron de él. Sin embargo, cuando vio el plan completo de Dios, entendió que todo había sido un proceso para algo mayor. Dios tenía un propósito. Y cuando tú te enfocas en que Dios tiene algo mejor para mí, Dios tiene un propósito, este no es el fin. Yo estoy pasando por mis situaciones, pasaré por esto, pasaré por lo otro, pero Dios tiene un propósito. Dios tiene siempre un propósito. José nos dijo, ahora entiendo por qué sufrí tanto, y se lamentó, y hizo como el gato que se lame las heridas. No, José no hizo eso. Dijo, Dios lo encaminó, Dios lo utilizó para el bien. Y es sumamente importante entender eso. La enseñanza que te quiero brindar con este ejemplo es que lo que hoy parece una tragedia, mañana puede convertirse en tu testimonio, en una plataforma para bendecir a otros. Y tal vez tú estás diciendo, pero ¿cómo voy a bendecir a otros si me estoy divorciando? O si estoy pasando por esto, si mi hijo se murió, si
utilizar esto para sanar a otros, para trabajar en el corazón de otros. Te puedo hablar desde mi historia. Desde mi historia, Dios utilizó mi enfermedad para sanar a otros. Lo que Él hizo conmigo, lo está haciendo con otros. O lo hizo con otros. Dios lo utilizó. Y utilizó la plataforma que estamos utilizando para bendecir a otros. Dios no se queda ahí. Mira, el ejemplo de Job. Job nunca recibió una explicación de lo que estaba pasando. Job nunca recibió una explicación de por qué perdió los hijos, por qué perdió el negocio, por qué perdió todo, por qué le dio lepra, por qué la mujer le deseó la muerte. Dios no le explicó. Y si tú te fijas, a través del libro de Job, casi todos los capítulos, él pregunta el por qué. Todo el mundo lo cuestionaba: pecaste, hiciste esto, hiciste el otro. En el capítulo 42, verso 5 del libro de Job dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, había un propósito. Había un propósito. Job perdió bienes, salud, familia. Durante todo el libro, él buscó una respuesta. Yo no sé si a ti te pasa eso. Durante toda tu vida tienes dos opciones: o buscas una respuesta o buscas un propósito. Puedes cruzar toda tu vida esperando una respuesta, o puedes pasar el proceso y esperar un propósito. Dios te lo va a revelar. Y quiero hablar con esas personas que se sienten frustradas, que se sienten heridas, que están lastimadas, que están preguntando: ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué yo hice? No se trata de ti, se trata de Él en ti. Es diferente. Dios no le explicó a Job el sufrimiento. En cambio, le mostró su grandeza. Y eso va a pasar contigo. Dios quiere mostrarte su grandeza a través de lo que está haciendo, o de lo que va a hacer contigo, o lo que va a hacer a través de ti. Porque muchas veces pensamos que es con nosotros, y no se trata de nosotros, se trata de Él en nosotros. La enseñanza de esto sería que a veces Dios no te dará una explicación, pero sí una experiencia mucho más profunda de su presencia. Pastor, ¿cómo va a ser eso? Sí, en los momentos más difíciles míos, de mi enfermedad o de mis pérdidas, Dios me mostró más su presencia que cualquier otra cosa. Yo pude haber preguntado el por qué, para qué, esto, que lo otro, cuestionar. No lo hice. Di gracias a la vez. Le dije: muéstrame lo que quieres hacer. Es difícil. Es difícil. En una ocasión le pedí: mira, añádeme 8 años de vida. Yo quiero llegar al quinceañero de mi hija. Y ya el año que viene es el quinceañero de mi nieta. Se han pasado años. Dios no se olvidó de ti. Hay una respuesta que no transforma tu vida de momento, pero la presencia de Dios sí la va a transformar. Ay, es que a veces nos enfocamos tanto en el por qué. ¿Y por qué me está pasando esto? Si yo soy tan bueno. Empezamos con la letanía, tratando de justificarnos ante Dios, que tú y yo no nos podemos justificar ante Él. Tú y yo no somos quienes para poder justificarnos ante Dios. Nos pasan tantas cosas. El tercer punto que te quiero enseñar es Jesús. Mira, esta enseñanza es mucho más profunda. ¿Tú sabes por qué? Porque Hebreos 12:2 dice: por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Y tú te imaginas la cruz dolorosa, la cruz injusta, la cruz que era humillante. Y Jesús la vivió por ti y por mí. Pero Jesús vio mucho más allá. ¿Tú sabes por qué? Porque Él no se enfocó en lo doloroso del momento. Él se enfocó en la salvación que podía producir. Es un momento para estar glorioso en tu casa. Decirle: gracias, Señor, porque aunque a veces no entiendo lo que está pasando, yo sé que tú tienes propósitos maravillosos para nosotros. Tú eres excelso, tú eres glorioso. Tú sabes más que nosotros. Si te diera una enseñanza para esto, sería muy fácil. Cuando entiendas el propósito, encontrarás fuerzas para soportar el proceso. Esa dolió, ¿verdad? Pero hasta que tú no entiendas el propósito de Dios, no vas a fortalecerte en el proceso, vas a estar con la que avanza.
Y Dios quiere que aún en medio del proceso, en medio de la dificultad, en medio del quebranto, sigas adorando, sigas alabando. El día que enterré a mi abuela materna, la gente me miraba raro, porque mientras íbamos a llevarla allá a la tumba, yo estaba cantando, yo estaba adorando. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú tienes una convicción de que esa mujer se fue con el Señor, esa persona se fue con Dios, tú no sientes pena. Yo me acuerdo como ahora, un domingo me llaman, mamá está enferma, mamá está grave, tienes que venir. Yo estaba en la iglesia haciendo labor de sonido. En aquel momento era el sonidista de la iglesia. Le digo a mi hermana menor, ya mismo voy. Al rato me vuelve y me llama con insistencia. Tuve que ir donde el pastor y decirle, me tengo que ir, pasa esto. Yo iba con un plan, pero Dios tenía un propósito. Y eso nos pasa. Yo iba con el plan de presentarle a Dios para que por lo menos hiciera las paces antes de irse de partir de este mundo. Cuando voy a presentarle el plan de salvación, ella me dice, tranquilo, hace 2 días que yo me reconcilié con mi Dios. Y tú ves a aquellos 2 ángeles me están esperando con una alfombra mollida ahí. Ten paz. Cuida a tu familia, todo va a estar ahí. Cuida a tus hermanos, a tu mamá. Yo iba tranquilo, iba con paz, sabiendo que el propósito de Dios se había cumplido en mi abuela. Lo mismo pasó con mi mamá, con mi papá, y fue doloroso, muy doloroso, pero pasó. Dios va poniendo paz en el corazón de nosotros cuando entendemos que el propósito es más grande que el proceso, y es mucho más importante. Puede haber dolor en el proceso, siempre va a haber dolor en el proceso. Para ser un diamante hay que darle cantazo a la piedra para poder sacarlo. Y luego ir cortando hasta el ángulo que tú quieras. Cuando se está haciendo una vasija de barro, yo que tuve un amigo alfarero, veía cómo él se dedicaba a formar la vasija, a amasarla, valga la redundancia, la masa, darle cantazo para sacarle el aire, para que se hiciera más firme, para después poder darle forma. Y luego de eso meterla al horno. O sea, era un proceso. Todo en la vida es un proceso. Deja de quejarte del por qué y empieza a ver el para qué, qué Dios va a hacer. Acuérdate de eso. Cuando entiendas el propósito, encontrarás que el proceso no es tan fuerte. Lo vas a poder soportar. El cuarto punto que quiero tocar es que lo que hoy te hiere puede transformar tu vida y la de los que están a tu alrededor. Santiago 1, versos del 2 al 4 nos habla que dice que la prueba produce paciencia, madurez, dependencia de Dios, fortaleza espiritual. Y Pablo lo pone en un punto muy bonito, ¿verdad? Produce, pero también produce desgaste, produce dolor, produce pensar que estás abandonado. Pero como hablamos la semana pasada y durante toda la semana, tú nunca estás abandonado. Dios te recoge. La palabra dice en Salmo 27, verso 10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Dios me recogerá. Qué bonito es poder alabar a Dios. Muchas veces queremos que Dios nos quite los procesos, pero si Él nos quita los procesos, no tenemos paciencia, no maduramos y no aprendemos a depender de Él. Y nuestra fortaleza espiritual se debilita. Mientras Él esté usando el proceso para transformarnos, alaba y glorifica. Siempre me he dicho que mientras la puerta se abre, empieza a danzar en el pasillo, empieza a adorar, empieza a alabar. Da gracias en medio del dolor, da gracias en medio de la crisis, porque por alguna razón la iglesia no ha podido contigo. Te podrán quitar la familia como a Job, los bienes como a Job, podrás perder la salud como Job, pero Dios se va a glorificar y te va a dar 7 veces más. Gloria a Dios. Hay pruebas que llegan para desarrollar el carácter. Todos nosotros necesitamos eso. Para romper el orgullo. Yo necesité eso. Yo necesité un cáncer para romper mi orgullo,
Dios no te entrega nada si no te procesa. Dios no te va a bendecir si no eres procesado. Dios no te va a mover de nivel si no estás preparado. Hay momentos en que llega la escasez. ¿Por qué te llega la escasez? Porque Dios quiere prepararte para lo que viene, para que aprendas a no depender del dinero, sino aprender de Dios, para que aprendas a hablar de Él y no de lo que te falta. Enfócate en lo que tienes. Enfócate en lo que tienes. El quinto punto que quiero tocar es que Dios convierte el dolor en tu propósito. En un propósito. Dios convierte el dolor en un propósito. Segunda de Corintios 1, de versos 3 al 4. Nos consuela, Dios nos consuela en todas las tribulaciones para que podamos también consolar a otros. Eso es básicamente lo que dice el texto. ¿Quién nunca desprecia las lágrimas? La palabra establece que tus lágrimas, las mías, las de todos nosotros, son tomadas en la redoma de Dios. Dios no te desprecia por eso. Lo que hoy estás atravesando puede convertirse en un mañana en un ministerio. Déjenme acomodar esto. Se me bajó el papel y se me pierdo por el hilo donde voy. Lo que hoy estás atravesando puede convertirse mañana en tu ministerio. Toda herida puede convertirse en sanidad para otros. Sí. Pastor, ¿cómo es eso? No es fácil poder ir a dar una conferencia matrimonial estando solo, divorciado. Y a mí me tocó en 2 ocasiones. Y en una ocasión alguien me castigó con un texto que dice que el que recibe esposa recibe la misericordia de Dios. Y me señalaba, decía, tú no deberías estar predicando porque tú no tienes la misericordia de Dios en ti, porque no te ha dado una esposa. Y lloraba. Hasta que un pastor me sentó y me dijo, no te enfoques en el proceso, enfócate en el propósito. Tú sigue predicando. En el momento de Dios, cuando dejes de buscar, Dios te dará. Y así mismo pasó. ¿Qué realizó esto? Que aún con las heridas que él tenía podía predicarle a los matrimonios de las cosas que no se deben hacer. Y muchos matrimonios fueron restaurados. Dios hizo la obra. Dios me utilizó a mí para hacer un grupo de hombres que nos levantábamos los jueves a las 4 de la mañana a orar y a hablar de la palabra. Y de 14 miembros se convirtió en un retiro de 200 miembros, de 200 caballeros. ¿Sabes lo que es movilizar 200 caballeros y hablarles de tu experiencia? Eso no lo hago yo. Eso lo hizo él. Y todavía lo puede volver a hacer. Actualmente todavía ese grupo de caballeros se sigue reuniendo. Y eventualmente yo voy a las actividades de ellos, porque me invitan. Ya no estoy en esa iglesia. Ya tengo mi propia iglesia. Pero Dios sigue guardando la relación. Tu proceso puede convertirse en tu testimonio. Muchas de las cosas que yo hablo son por mi testimonio, por los procesos en los que viví. El dolor puede convertirse en tu propósito. Sal del dolor, míralo desde otra perspectiva. ¿Qué Dios quiere hacer? ¿Para qué está haciendo esto? ¿Qué voy a aprender? Mira, concluyo con esto. Quizás hoy no entiendas el porqué. Quizás todavía te sigues preguntando y no encuentres respuesta. Pero puedes confiar en que Dios, aleluya, sigue escribiendo tu historia. Dios no ha terminado contigo, amado. Amada, Dios no ha terminado contigo. Estás en la rueda de Dios, en el propósito de Dios. No te enfoques en por qué me rechazaron. Yo he visto gente todavía llorando, incluso por las redes sociales. O vienen a consejería preguntándome a mí ¿por qué me rechazó mi esposo? ¿Por qué me rechazó mi esposa? ¿Por qué mi hijo no me llama? ¿Por qué me abandonaron cuando chiquito? ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué hicieron lo otro? ¿Por qué estoy pasando por esto, pastor? Yo no tengo esa respuesta. Pero cuando
Cuando les digo, comienza a preguntarte, ¿qué quieres enseñarme, Dios? ¿Por qué estoy pasando por esto? No. ¿Qué tú quieres enseñarme con esto? ¿Qué estás formando en mí? ¿Cómo vas a usar esto para bendecir a otros o para manifestar tu gloria? Yo quiero que me enseñes eso. Más que me digas el por qué, quiero que me contestes el para qué. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con este dolor que has permitido? ¿Qué tú quieres hacer en mí? Porque cuando entiendas el por qué, puedes descansar en los brazos del Señor, ya que conoces el para qué. Cuando Dios te muestra el para qué, entonces tú puedes descansar en los brazos de Él y decir, no me muevo, estoy en la roca, ¿a quién iré? Si no a ti, si solamente tú tienes palabras de vida. Yo sé que brotan muchas lágrimas. Créeme, yo las he vivido, las he sentido el dolor, he sentido el rechazo, he sentido el abandono, he sentido la enfermedad. Pero Dios tiene grandes propósitos para tu vida. Así que Dios te quiere decir en este día que no te puedes quedar atrapado en las preguntas del pasado y empieza a enfocarte o confía en lo que Él quiere hacer. Empieza a enfocarte en Él. Confía en mí, te dice Dios. Lo que hoy parece confusión, mañana será revelado por un propósito. Se te va a revelar ese propósito en tu vida. Lo que hoy parece una pérdida, mañana será una herramienta para que puedas ministrar a otros. Va a ser una herramienta en las manos de Dios. No te enfoques en el por qué, enfócate en el para qué. ¿Qué estás construyendo en mi vida, Dios? ¿Qué quieres hacer? Hay gente que tienen un meme favorito por ahí que dice, no me envíen más pruebas, sé que las pruebas son para tus guerreros más fuertes, pero ya no me envíen más ninguna. No, deja que lleguen las pruebas, porque te están fortaleciendo áreas que tú jamás pensaste que estaban debilitadas. Y Dios tiene un propósito eterno para tu vida. Dios no se cansa de hacerte el bien. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para que alcances el fin que esperas. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a confiar aun cuando no entendamos los procesos. Cuando la respuesta nos llega, danos la fuerza para creer que tú sigues obrando en nuestras vidas, Dios. Enséñanos a mirar no al dolor, sino más allá del dolor y descubrir cuál es tu propósito, qué es lo que está formando en nosotros, en nuestras vidas, en la vida de nuestros amigos, de nuestros amados. Señor, llénanos de ti, manifiéstate y revela todos tus propósitos a cada uno de nosotros. Conforta nuestras almas, bálsamo en nuestro corazón y llénanos de ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta mañana en Palabras de Aliento a las 2 de la tarde. Mis bendiciones.